Thank you.
Felicidades. Gracias a sobrinas de todos, visitantes, familias, sin pensar con que todavía disculpa con chiquilla, pensar que navas jantaja, sin pensar con pasa y canónica alimenta que no tenga que picar gracias, agradezco con mi mamá y con esto y más ahí con esto. Gracias. A ver, esta paquita todavía, señores. Ahora también pasamos a la palabra de su esposo Jesús. Señores visitantes, de las familias, le agradezco bastante por la visita, tanto a mi cuñado, a mi cuñada, a mis sobrinas, y a todos los miembros, de mis hijas y tanto a mis visitantes. Le agradeceré mil veces por la visita, por su más de mi esposa y más que nada a los acompañantes. A la vez nos acompañaré hasta ciertos puntos sin problemas con todas las familias. Y nada más en realidad, tanto mis sobrinas y mi hermana, y nada más en realidad los señores acompañantes. Ahora pasamos a la hija mayor. Hija mayor. Buenas noches, estimas, primos. Nosotros hemos hecho sorpresa, hemos venido a mi mamá con mis hermanas. Sin que sepan, mi mamá hemos hecho esto sin sorpresa, ni a mi papá también no hemos hecho nada. Gracias, acompáñenme, primas, tías, tíos, hasta las últimas consecuencias. Gracias. Ahora vamos a pasar. ¿Cuántos hermanos son? ¿O hermanos? 5. Ya. A ver,
¿quién puede tomar la última palabra para no? Uno de los días. A ver, ¿quién puede tomar la palabra? Bueno, ante todos, buenas noches a todos. Les agradezco por acompañamiento que nos están haciendo, ¿no? Por su cumpleaños de mi mamita. La verdad, esto hemos organizado todas las hermanas y los yernos. Esta pequeña, no es tan grande, pero nos sabrán disculpar si hay cualquier fallo que estamos haciendo, nos sabrán disculpar. Y esto lo hemos hecho con mucho cariño para mi mamita Antonia, hasta que valoramos mucho. Quizás no lo demostramos como debe ser, pero cada uno lo sentimos como lo queremos, ¿no? Pues, mamita, linda, te quiero mucho. Sé que es la primera vez que te hacemos una sorpresa. Nunca te hemos hecho. Será la primera y haremos muchas más de acá para adelante. Tú muy bien sabes que tus hijas, algunos están trabajando, algunos no. Eso yo te pido que entiendas a todas de tus hijas. Pero sé que de acá para adelante haremos lo posible y quiero que me entiendan, mamita, que te quiero mucho y que vivas muchos años más, mamá. Gracias. Y visitantes, volviendo a ustedes, les agradezco a ustedes por su visita y quiero que me acompañen hasta las últimas consecuencias. Eso es toda mi palabra por esta vez. Gracias a todos. Ahora vamos a cerrar la velita o un ratito, a ver. Aquí, señora Antonia. ¿Alguna hija también puede dar su palabra? Le agradezco a sus primas, sus acompañantes, sus visitantes, por su cumpleaños de mi mamita. Han visitado mis tías, de parte de mi mamá, de parte de mi papá. Sorpresa hemos hecho con mis hermanas, somos 5 hermanas que hemos hecho. Gracias. Felicito, mamita. Discúlpame. Bueno, buenas noches. Me sabrán disculpar por esta pequeña que estamos organizando. Somos 5 hermanas. Ya será pues pequeño, no será muy grande. Habrá momentos para hacer más mejor. Disculpen mis primas, quizás en algo estamos fallando y será pues otra oportunidad para hacer más mejor. Acompáñennos hasta últimas consecuencias. Hay que escribir nuestra voluntad. Bien, muchas gracias. Feliz cumpleaños, mamita, te quiero mucho. Gracias. A ver, vamos a pedir la palabra de algún hierro, a ver. A ver. Por favor. Bien, queridos familiares, nuevamente con todos, muy buenas noches. Bueno, esta pequeña actividad que estamos realizando, buena voluntad de mi señora y de todas sus hermanas, las cuñadas. Con esta oportunidad, más que nada, para darle esta pequeña sorpresa a mi suegra, que hoy cumple 5 años. Solamente desearía
que tenga más, que nos acompañe más años más. Solamente gloria a Dios, que vuelvo a decir que nos acompaña más. Solamente eso, y más bien a todos ustedes, más bien muchas gracias por la visita y más bien acompáñanos hasta donde se pueda. Gracias. Claro. Ahora sí, a ver, ahí está esa palmita, a ver, para la hermana. Claro, bien. ¿Aló? Entonces, ¿no es a mí? Agradece nomás. Antonia, mi hermana, gracias. Hoy día es su cumpleaños y visitado. Has llegado a 65. Ojalá que Dios quiere, vives un día más, un año más. Mi hermana, te felicito. A ver, esa palmita, a ver. Ahora sí, señores, antes de brindarlo, vamos a apagar la palmita. Su hija manda una. A ver, la señora Cirila, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches. Lo primero sería que agradecerle a todos por la visita, que están haciendo lo posible por venir acá al cumpleaños de mi abuelita, ¿no? De mi mamá Antonia. Como todos, también hemos hecho el esfuerzo de poder venir para sorprenderle a mi abuelita. Bueno, por mi parte, yo acabo de llegar hace 2 horas atrás, y lo hice porque yo quiero bastante a mi mamá, porque ella es mi segunda mamá. Ella hace todo lo posible para nosotros, para mis tías, para sus hijos de mis tías. Por más que esté renegando, ahí está ella cuidando empezaron de mí, ¿no? De mí he empezado a cambiar pañal, a cargado, y igual está haciendo con todos mis primos. Y eso es lo que yo valoro bastante de mi mamá. Eso yo no me olvido y hasta ahora yo me recuerdo. Sé que por ahora no tengo nada, mamá, pero te prometo que si al cabo de un tiempo, si me sigues acompañando, todo lo que yo tenga, te lo voy a dar. Te agradezco bastante por acompañarnos y por seguir con nosotros. Y le pido con todo corazón a Dios que te dé más años de vida. Feliz cumpleaños. Ahora sí, volviendo la isla Cirila, ¿se encuentra? No, ya, entonces vamos a pasar a apagar la velita. Vamos a ver a ver si hay que apagar la luz. Otra vez, marco musical. Claro, ajá, para cerrar todo. Vamos. ¿Para rota? Claro, otra vez. Para nosotros. Happy
Claro, que el año próximo sea mejor. Día que venga muchos años. A ver, esa palmita, ahora sí, las luces, por favor. Hay que prender las luces. Las luces, cuidado, ¿no? Las luces. Viva, claro que sí, ahora sí. Bueno, señores, vamos a hacer brindis. Señora Antonia, los visitantes, los familiares. Bueno, discúlpeme que yo también de repente estoy errando porque estamos saliendo de un momento a otro. Y vamos a ver la comida para arriba. A ver todos. Vamos. A ver. Salud, señora Antonia. Vamos. Chile. Para arriba. Para abajo. Al centro. Bien, corto. A ver, señora Antonia. Salud. Ahora sí, gracias. Antes de pasar al baile, que van a venir a bailar desde, como se dice, claro, del entierro mayor a menor, y tanto los acompañantes, los familiares, vamos a tomar fotos para recuerdo, primeramente con las hijas. También todas las hijas nomás, hijas o hijos, con todos, sesión de fotos. De ahí vienen los nietos, puros nietitos, nietos, todos nietos. De ahí viene la hermana. De ahí viene ya las sobrinas, ¿no? Y de ahí viene ya algún familiar también para tomar fotos, para un recuerdo. Bye.
Señor Jesús, aquí te libera con tu esposa, por favor. Señora Antonia. Ahí está, ya viene el Señor Jesús. Bye.
A ver, que agarre una sola persona nomás, ya que hay que improvisar. Uno de los hierros, a ver, que agarre, a ver, paradito en el asiento, una silla, a ver. Ahí está, ahí, ajá. En el medio lo mejor. Ahí está. A ver, señora Antonia, por favor. A ver. Vamos, señora Antonia. Todos queremos la sorpresa que hay dentro de la piñata, por favor, señora Antonia. A ver, vamos a ver el mazo, por favor. Y ahora Hermelina, el mazo. Acá está. Ya, a ver. Ya, señora Antonia, por favor, vamos. Espérate. Vamos, señora Antonia, seco y volteado. Vamos. A ver. Ahí, vamos a ver. Vamos a hacer la palmita, vamos a acompañarle para que rompa el mazo. A ver, la piñata. A ver esas palmitas, a ver esos familiares. A ver todas las hijas, por favor, al lado de la mamá. Ay. Dale la vueltita. Ay, cuidado con el hierro. Vamos, señora Antonia. Ahí. Para atrás. Ahí está el Carlitos, recibiendo el cariño de mamá. ¡Rompe! ¡Ay!
Para mí, la vida era tan fácil, lleno de alegrías, vanidades y de tanto orgullo. Hasta que te conocí y mira cómo me tienes sufriendo por tu amor. Así es la vida, Raúl Arquilio. Sorpresas tiene la vida, sorpresas te da la vida. ¡El amor! ¿Quién podría saber lo que me iba a pasar? Si yo nunca lloré, sufrí, nunca me enamoré, pero apenas te vi, hechizado quedé, pero apenas te vi, yo me muero por ti, pero apenas te vi, hechizado quedé, pero apenas te vi, yo me muero por ti. Esta canción para todos los sufridos, directo al corazón, con Raúl Arquilio. ¿Quién podría saber lo que me iba a pasar? Si yo nunca lloré, sufrí, nunca me enamoré, pero apenas te vi, hechizado quedé, pero apenas te vi, yo me muero por ti, pero apenas te vi, hechizado quedé, pero apenas te vi, yo me muero por ti. Amor a primera vista, eso no existe. Siempre presumía de tan orgulloso, pero apenas te vi, hechizado quedé, de rodillas estoy implorando tu amor. Amor a primera vista, eso no existe. Siempre presumía de tan orgulloso, pero apenas te vi, hechizado quedé, de rodillas estoy implorando tu amor. Es el ritmo y sabor de los sabrositos internacionales. Los internacionales. Miguel Gato Medina rompe esos fueros. Néstor Fauca. Como el infinito quisiera ser.
¿Dónde están mis hermanas? Arleni, Marisol, Gisela, la familia Chaico. Y para mi papá, Jesús Chaico. Vamos. Así, 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 así.
está la familia Cancana? Vamos, vete a Cancana. Vamos, Luzmila García. Vamos a Valencia García.
Thank you.